Capítulo 15. Mundos conectados. Siempre dicen que las reuniones con seres queridos o viejos amigos son momentos que siempre llenan emoción y alegría a los lugares y a los presentes. Después de todo, ¿qué puede ser más fuerte que el sentimiento de encontrarse a una persona muy importante tras mucho tiempo de no verse? Pues agreguen que esa persona supuestamente está desaparecida en otro universo por varias semanas y que la lograron ver hace poco por la televisión para ver cómo le dieron una fuerte paliza solo para después no saber nada de ella y de un momento a otro llegar en una máquina de apariencia futurista de no se sabe dónde junto a un sujeto únicamente visto por la televisión en los momentos en los que ellos pensaban que posiblemente estaría en una peor situación. Pues hay emociones, muchas dudas de confusión y sorpresa, pero emociones eran emociones, y eso era lo que pasaban los ninjas, al ver a sus ojos cierta Ojihade buscada desde casi 2 semanas enteras en una máquina desconocida para ellos y acompañada de cierto pelinegro, y esto también afectó a la Ojihade y al chico, aunque más por los nervios de no saber qué decir, los cuales le pasaron rápidamente a la Ojihade al ver a 2 personas inolvidables para ellas y que les causó pesadillas al principio de su vida no volver a ver. Mamá. Papá. Fue el grito de Sarada mientras a gran velocidad salía de la máquina y con una sonrisa de oreja a oreja corrió a sus padres dándoles un fuerte abrazo, haciendo que estos se les pasaran su sorpresa y vieran para abajo a su hija viendo una linda pero triste imagen a la vez que quebraría a las personas más fría. Se encontraba la Ojihade con los ojos un poco llorosos notados, a pesar de sus anteojos rojos, mientras pegaba sus cabezas a los cuerpos de sus padres, que estaban unidos gracias al fuerte abrazo que les daba la Uchiha para momentos después levantar su mirada y verlos a los ojos mientras lágrimas iban saliendo de sus ojos, pero con esa sonrisa de oreja a oreja aún existente en su cara. Los extrañé, fue lo único que dijo mientras aún mantenía esa sonrisa en su cara. Yo también, hija, fue lo único que atinó a decir la peligrosa, abrazando a su hija con la misma fuerza mientras se agachaba un poco para estar a la altura de su hija, mientras sus ojos verdes también parecían ponerse un poco llorosos. El pelinegro Uchiha, siendo el último al reaccionar pero no menos importante, dejó su comportamiento neutro a un lado una vez y correspondió al abrazo mientras abrazaba a su esposa e hija por igual, mientras una sincera sonrisa se ponía en su cara y tenía los ojos cerrados como si tratara de que el momento entre su hija, su esposa y él fuera lo único que tomará importancia en ese momento que parecía darle resultado. Me alegra verte, Sarada. Expresando su sincera felicidad a su hija como él solo sabía, decía en un susurro a su hija, que por la cercanía fue escuchada por ella como de la peligrosa, mientras la Uchiha menor solo sonreía más si eso era simplemente posible. Tras momentos, el abrazo entre los tres se disolvió mientras la Ojihade se limpiaba las lágrimas que se le habían caído para ser recibida por sus demás compañeros y conocidos, que ya también fuera de sus respectivos shock, viendo alegremente a la portadora del Sharingan de vuelta. Todo esto era visto por el Son, que solo estaba callado viendo esto con una sonrisa de melancolía. Eso, si pudiese ver a su padre aunque fuera un momento como este, seguro también liberaría todos esos sentimientos y emociones que en esos momentos expulsaba la Ojihade. Gohan, Sarada, ¿siguen ahí? La atención del pelinegro se dirigió a la bocina de la máquina al oír la voz de la peli azul. Chicos, ¿siguen vivos?, preguntó la Brief por la bocina, mientras el Son solo atinó a presionar el botón rojo y hablar. No te preocupes, Bulma, estamos bien, todo está como lo dijiste, dijo mientras del lado de la bocina de la Brief dio un suspiro para después atinar a responder. Oh, Gohan. La máquina, a diferencia de la máquina del tiempo, tiene la capacidad del autollenado de combustible, aunque... Como si fuera una mala noticia, los nervios se pusieron a flote al oír ese aunque. Con Bulma. La máquina usó más combustible de lo que esperaba. Al principio pensé que sería solo un día, ya que solo lo llené completo el combustible, ya que solo ocupaba 3/4 partes del combustible según mis investigaciones, pero parece que ocupó todo lo que había, y con todo me refiero todo, decía la peli azul viendo una inmensa pantalla en su laboratorio, viendo como en una barra que demostraba el combustible estaba de un color rojo, como si fuera a entender la falta de este material. Con Gohan. ¿Qué quieres decir? ¿Que me quedaré aquí? La atención de la alegre reunión de los ninjas fue opacado por el grito del pelinegro en la máquina para que todos volvieran a fijarle atención nuevamente, viendo cómo tenía una expresión de terror cómica en su cara. No te preocupes, Gohan, como dije, la máquina tiene un llenado automático de combustible,
Pero viendo el combustible que ocupó tendrás que esperar hasta que se llene, decía la voz por una bocina que por el silencio que había todos los presentes lo lograron escuchar. Lo que me refería es que no sé exactamente cuántos días puede tardar, quizás 2 días o incluso una semana, dijo para que el híbrido aún algo nervioso, pero al menos más aliviado al entender mejor las cosas. Gracias, señores, la sentí cerca. Ya veo, gracias Bulma, lo tendré en cuenta, pero ahora, decía el pelinegro, que hizo una pausa al ver a su lado y ver cómo todos los presentes lo veían confundido. ¿Qué me miras, oh? Debo conocer este lugar mientras ande aquí. Hasta luego Bulma, finalizó el pelinegro mientras estaba a punto de salir de la máquina. Adiós Gohan, le avisaré a tu madre de esto, fue lo único que dijo la Brief antes que el pelinegro tomara su mochila, volviéndosela a acomodar en la espalda y saltar de la nave y caer al sólido suelo de piel ante los presentes, que lo veían como si de una defecio se tratara. Hola, un gusto, dijo más que nervioso el pelinegro, que actuaba como la primera vez que conoció a Krillin, Bulma y el maestro Roshi. Mi nombre es Son Gohan, dijo mientras juntaba sus manos en un puño y otro con la palma abierta para después hacer una leve reverencia ante los presentes, que reconocieron al chico de golpe, en especial cierto Uzumaki, que no le agradaba que este acompañara a la Ojihade. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Kiyaga, fue un chillidos agudos que se escuchó entre los ninjas que causó que el híbrido dejara su pose de hace poco y se tapara los oídos como si ese sonido lo afectara, mientras ponía una leve expresión de molestia. ¿Eres ese chico que participó en ese torneo?, gritó de forma animada Chocho mientras de un segundo a otro estaba frente al Son, que se asustó un poco al comienzo al ver a una chica morena frente a ella con una fotografía suya de él peleando. ¿Me das tu autógrafo?, ¡Hostia! ¡Un negro! decía muy animada la chica mientras el pelinegro estaba bastante confundido, y no era el único, todos los demás estaban así preguntándose, ¿dónde demonios consiguió esa foto? Y yo, antes que terminara de pedir el Son, fue detenido cuando la Kimichi, usando su otra mano como si tuviera magia, estaba sujetando una pluma mientras decía, por favor que diga para la mujer más hermosa que he conocido, asustando más al Son, que en estos momentos estaba dudoso si tomar la pluma o irse corriendo. ¡Corre, perra, corre! Mientras que la Ojihade veía esto levemente molesta, hasta que se dio cuenta de una cosa. Espera, ¿ya conocías a Gohan antes, Chocho?, preguntó la Uchi a su amiga, que volteó a ver la cosa, que aprovechó el Son, que a gran velocidad se había puesto atrás del grupo de genin que se hicieron al lado, como si no quisieran meterse con la Kimichi. Pues verás, Sarada, te vimos participar en el torneo de artes marciales junto con Gohan hace días. Los dos chicos voltearon a ver a Sakura, que ella fue la que respondió para quitarle las dudas a su hijo y de paso formarle otras, mientras el híbrido más recompuestos en su lugar. Y si no es molestia, señora Sakura, ¿cómo fue que vieron el torneo?, preguntó a la peligrosa mientras, gracias a los recuerdos que pudo ver de su amiga, recordó quién se trataba e incluso que era madre de su amiga. La vimos en esa casa que está ahí, dijo mientras señalaba a un lado del prado, haciendo que el pelinegro abriera los ojos a no más poder. ¿Cómo es posible que haya una casa cápsula aquí?, preguntó sorprendido el híbrido al aire, esperando que quien sea le respondiera, aunque también causó bastante sorpresa a los presentes por ese nombre. Casa cápsula, o como le llames, solo llegó aquí junto a un compartimiento de extrañas cápsulas, decía de forma tranquila el Uzumaki menor, ya sin sus celos de hace un momento. Ahora que lo dices, esta máquina tiene el mismo símbolo que la casa. Tras esas palabras del Nara, los ninjas fijaron su vista en el símbolo de la máquina, la cual tenía el símbolo C en negritas, mientras alrededor suyo decía Capsule Corp, para después enfocar su mirada a la casa, la cual tenía esa misma imagen y letras en este. Lo que pasa es que esta máquina fue hecho por la misma persona que hizo esa casa, dijo de forma tranquila la Ojihade a sus amigos, que estaban algo sorprendidos por el dato, y haciendo a todos preguntar qué clase de persona haría esas máquinas tan avanzadas, si era una completo genio su fabricante o un científico loco, causando que en otro lugar una peli azul estornudara de un momento a otro. ¿Conociste al que hizo eso, Sarada?, preguntó el Yamanaka a la Uchiha. Sí, y es ella, dijo para la sorpresa de los presentes. Su nombre fue Bulma Brief y gracias a ella es como me encuentro aquí, dijo ahora, haciendo que la sorpresa de los ninjas se vaya y sea cambiada de algo de vergüenza al saber que una sola mujer logró algo que ellos había tratado.
Bueno, hay muchas cosas que debes preguntarte, Sarada, y también necesitamos preguntarte muchas cosas a ti, y en el proceso a Son Gohan, dijo el séptimo llamando la atención del pelinegro al oír su nombre de parte del Uzumaki mayor, pero será mejor hacerlo en la aldea, sea lo que sea, estoy seguro que no es algo que podamos decir en un lugar abierto, decía con algo de lógica el Uzumaki mayor para que los demás asientan. En sí estaba seguro que no había nadie en la redonda, pero era más seguro hablar de esto en su oficina, donde podría poner sellos para anular el volumen y mantener lo que sea que le haya pasado a la Uchiha en secreto. Perfectamente claro y entendido. Sí, Okage-sama, dijeron varios presentes en afirmación que estaban a punto de ir saltando de árbol a árbol hasta que el pelinegro los detuvo, diciendo que primero tenía que guardar la cápsula, cosa que creó un signo de interrogación en la cabeza de los presentes, que no entendieron lo que decía a excepción de la Uchiha, que ya sabía a qué se refería su amigo por ya tener contacto con las cápsulas. El chico abrió un pequeño compartimiento que había a un costado de la cápsula, abriéndolo y viéndose un pequeño botón rojo para después presionarlo y que una cortina de humo aparezca rodeando la máquina para que después que este se disipara ya no hubiera nada en su lugar, solo una pequeña cápsula en el suelo, haciendo que los presentes se les cayeran las mandíbulas a no más poder. ¿Pero qué acabo de ver? Lamento la demora, ya podemos irnos, dijo sonriendo el pelinegro a los presentes, que parecían reaccionar de su sorpresa. ¿Eh? Aclaro, vamos, fue lo único que dijo el Uchiha para después empezar a saltar entre los árboles seguido por los demás que hicieron lo mismo. Jeje, creo que les estás dando una gran impresión, Gohan, dijo sonriendo la Hokage a su amigo para también seguir a sus conocidos, dando saltos por los árboles a su amigo pelinegro que confundido solo los siguió haciendo la misma acción. Minutos después. Tras andar saltando por los árboles llegaron todos a la aldea, a pesar que Gohan podía volar y ir más rápido, sería mejor en esos momentos mantener baja su presencia, después de todo, aún necesitaba buscar una buena forma de explicar sobre su mundo que seguro esa sería una de las preguntas que harían. Tras entrar por las puertas los presentes, caminaron por las calles donde al menos el camino no fue tan concurrido, aunque sí estuvo lleno de varias miradas hacia ellos o más bien, al extraño chico de esta vestimenta y pelos parados que veía todo como si un niño en juguetería se tratara. A pesar de que los recuerdos de su amiga había visto el lugar, verlo de un simple recuerdo a verlo en persona era algo totalmente diferente. Tras ir caminando por un rato los ninjas y el híbrido llegaron a la oficina del Hokage donde tras todos entrar y poner varios sellos alrededor de la oficina el Uzumaki mayor empezó a hablar, bien. Ante todo, Sarada, ¿cómo lograste llegar a ese lugar y dónde cómo era? Decía el rubio Hokage mientras se sentaba y veía fijamente a la Uchiha mientras los demás solo estaban en silencio. La respuesta de Mao Hijade. Verán. Hace semanas hice el Jutus viaje dimensional que estaba en el pergamino que me mostró Hokage-sama, dijo la chica siendo cortés con su ejemplo además de su padre. ¿Acaso usaste algún método además de las posiciones de mano? Preguntó el rubio a la Uchiha que no entendió bien a lo que se refería. Me refiero que si usaste algo como tu Sharingan, alguna arma o incluso apoyo de alguien en el Jutsu, dijo para que la chica comprendiera. Pues tenía el Sharingan en ese momento activo, además que había un eclipse, dijo para que su madre le preguntara sobre el eclipse. Pues hace unas semanas cuando hacía el jutsu un eclipse apareció, así que aproveché ya que oí que en la guerra aprovecharon la luna como para aumentar la fuerza de un jutsu y tras usarlo, pues, llegué al mundo de Gohan donde este me ayudó a volver aquí. Los presentes vieron a el mencionado, esperando que este afirmara lo dicho, viendo como este con pena solo asentía en la afirmación. Yo oí del eclipse, dijo el pelinegro Uchiha para que todos fijaran su mirada en él. Días antes de irme me enteré de que habría un eclipse, pero no le tomé tanta importancia, estoy seguro que no debieron avisar del suceso y por eso descartamos el dato, dijo para que los demás intenten buscar en sus recuerdos alguna vez que hablaron de ese eclipse, pero parece que tampoco habían oído de ello. Bien, ahora mi pregunta es para ti, Son Gohan, dijo el Hokage al son que pareció exaltarse levemente. ¿Cómo fue que conociste a Sarada? Preguntó para que el son pensara un poco sus palabras para después responder.
pues vivo en un lugar conocido como la montaña Paos. Desde joven que se encuentra fuera de la ciudad, andaba pescando en un arroyo cerca de ahí cuando oí el grito de Sarada en el bosque, así que fui a ver quién era solo para verla como derrotada a un inmenso dinosaurio para después quedarse inconsciente por el cansancio, así que la llevé a mi casa con mi madre para que se recuperara, dijo, para que los demás, repitiendo la acción de la otra vez, voltearían la vista, pero esta vez a la Ojihade, que asintió al comentario aunque una parte llamó la atención de varios de los presentes. Espera, ¿dijiste dinosaurio? Preguntó el hijo de Orochimaru al hijo de Goku, que solo asintió. Bueno, pudimos verlos por la televisión pero aún así tenía esa duda. Con esas palabras causó que la Ojihade y el pelinegro le vieran con una expresión de confusión cada uno. Disculpa Mitsuki, ¿a qué te refieres que pudimos verlos por la televisión? Preguntó la Ojihade a su compañero de equipo, haciendo que los demás entendieran que si querían seguir esta conversación, tenían también que hablar sobre su anécdota. Verán. En esa casa por la televisión vimos el torneo donde participaron, es por eso que vimos cosas como los dinosaurios, o incluso algo de tu paradero y la existencia de Gohan, habló el líder del nuevo equipo 7 a su discípula, que parecía sorprendida junto al pelinegro, aunque ambos se les pasó momento a después. Entonces vieron todo, dijo la Uchiha a los presentes, desde ese torneo, en sí, solo que la gente se había creído nuevamente que Mr. Satan fue el salvador del mundo, no había tenido ni el gusto de conocer lo que había pasado. No todo. Solo vimos hasta donde curaba a Son Gohan. Hablaba el rubio, que fue interrumpido de forma cortés por el pelinegro, que con solo decirle Gohan estaba bien, perdón, dije que nos quedamos donde curaba a Gohan para después un gran viento destruyó todas las cámaras en el lugar, dijo, haciendo que ambos chicos hicieran memoria de lo sucedido ese día, que pelearon con los guerreros de plata, hasta que el Ojihade dedujo que había sido ese viento. Creo que fui yo, dijo de forma tranquilo el pelinegro mientras ponía una sonrisa nerviosa y cerraba sus ojos como su padre mientras se rascaba la cabeza con una mano ante los demás, que le vieron con una expresión de es una broma, ¿verdad? Verán, cuando peleamos expulsé una transformación que tengo, pero al no tener control completo en ella en esos momentos, tuve que expulsar una gran cantidad de energía para dominarlo, lo cual causó una inmensa corriente de aire, dijo, para que todos voltearan a la Ojihade como si esperaran su aprobación. No recuerdo bien lo que pasó ya que caí casi inconsciente debido a la batalla que tuve, pero recuerdo bien que Gohan pasó a una transformación tal como él dijo antes de quedar inconsciente, dijo, para que todos vieran nuevamente al pelinegro, Son, que se apenó por las miradas que eran ahora dirigidas a él. Durante el resto del tiempo en la sala los dos jóvenes contaron a detalle todo lo sucedido en el torneo. Cabe decir que las expresiones cambiaban al lapso de tiempo, sorpresa al saber cómo fue la verdadera batalla, terror al saber cómo casi mataban a todos los participantes y con ellos a la Ojihade, y alivio de todos al saber cómo el Son logró vencerlos al fin de todo, también algo sobre su procedencia, o más bien la de su padre, y que este era un híbrido entre un humano y un Saiyajin, cosa que alarmó a los presentes al recordar a ciertos seres de color blanco que también eran del espacio, aunque al final le dieron la opción de la duda dejando eso de lado. Las horas pasaron y una simple conversación sobre el paradero de la Ojihade, a conocer al detalle ese nuevo mundo desconocido para ellos, tan único pero a la vez también bastante semejante. Entonces, según tu explicación, tu padre fue un Saiyajin de un planeta llamado Vegeta, que fue eliminado por un tirano llamado Freezer, dijo, para que el Son afirmara, también en tu mundo no manejan el chakra, sino que es algo llamado Ki, y gracias a tus entrenamientos con Sarada deduces que el Ki es más poderoso aunque el chakra puede ser más moldeado, dijo, recibiendo otra afirmación de el Son, y gracias a ese Ki tienes una gran fuerza y resistencia, además de mejora de tus sentidos, volar y sentir presencias, además que con tus transformaciones esas habilidades se multiplican aún más. Terminaba de hablar el Hokage al Son, que volvía a afirmar, te seré honesto Gohan, si no fuera por las máquinas y estar acompañado de Sarada, sería difícil creerte esa historia y aún lo es, dijo sinceramente el rubio al híbrido, cosa que compartían todos los demás. Sé que es difícil de aceptar y si no hay problema lo entiendo, además por lo que sé de Sarada, actualmente es una ninja de Konoha, una aldea que no existía en mi mundo y que al ser ninja puede dominar los elementos, armas e incluso habilidades de sangre, además que se han enfrentado a los mismos dioses. Sin ofensas pero jeje.
Si no fuera porque pude ver los recuerdos de Sarada, sospecharía un poco de lo que dice, dijo haciendo que muchos se dieran cuenta que si trataban de narrar a los ninjas esa era una de las explicaciones más simples pero a la vez, más claras que había. Bueno Gohan, gracias a que tienes a Sarada para refutar tu testimonio creo que es suficiente para aceptar tu historia, dijo haciendo que el chico sintiera un gran alivio, temiendo que lo dieran por loco al solo contar una pequeña parte de su historia aunque también bastante impresionante igualmente, aún así necesitamos hablar más de tu mundo si no es molestia, dijo para que el chico se exaltara unos segundos, pero al final también acepté la petición, bien. Pero eso será en otro momento. Por el momento será mejor retirarnos. Ya se está haciendo de noche, y cualquier cosa que puedas decir puede esperar mañana, dijo haciendo que todos notarán como fuera ya estaba llegando el atardecer que momentos después llegaría el anochecer, dime ¿tienes algún lugar que puedas quedarte? Dijo el Uzumaki mayor a Elson que pensó un poco su respuesta pero al final suspiró. Nope. La máquina del tiempo no es muy cómoda ni hecha para eso. Y la casa podría usarla dependiendo su estado, dijo el pelinegro contando la vista a los jóvenes genins que empezaron a sudar mares, ¿qué pasó algo? Dijo viendo la reacción de los chicos de su edad. Pues... intentaba hablar el Uzumaki menor recordando cómo hace unos días, mientras un descanso en la noche, entraron en la casa y digan que... no la pusieron en una condición estable, digamos que la casa, en la casa cápsula. La casa cápsula parecía estar en buen estado de su punto exterior, estando completamente intacta y sin siquiera ninguna suciedad o mancha, aunque interiormente era la excepción. En la sala estaba todo tipo de comida regada en todos lados, en el suelo, sofás e incluso un gran pedazo de pizza en medio de la televisión como si alguien la hubiera arrojado. La cocina no era una excepción, el refrigerado completamente abierta, pero sorprendentemente sin ningún alimento dentro, aunque no era la excepción del resto de la cocina totalmente sucia como si una explosión hubiera ocurrido. Mientras que los cuartos eran lo único casi intactos, y con casi se podía decir es que al menos todo lo que tenían antes estaban al llegar, aunque no ordenado, las camas desordenadas y con sábanas y almohadas en el suelo, sinceramente toda la casa era un chiquero, convoluto, no está en condiciones adecuadas porque, el baño no funciona. Dijo de golpe el Uzumaki menor, causando que su maestro se asustara un poco, dando un fuerte grito nada varonil, causando que todos lo vieran para que este mismo apenado solo volviera a su posición anterior, aunque apoyando sin saber en la coartada del rubio. Si no es molestia podría quedarse en mi casa, las palabras de cierta Ojihada hicieron que todos lo vieran algo sorprendidos y con confusión en especial a sus padres, por haberlo invitado a su casa, cuando estuve allá, Gohan y su madre me dejaron hospedarse en su casa y me creyeron todo, así que siento que es el mayor gesto de agradecimiento que puedo darle, dijo sonriendo la Ojihada algo apenada de ser el centro de las miradas, mientras el pelinegro solo atinó a sonreír, y cierto Uzumaki menor veía eso con algo de celos. Bien, si eso es todo pueden retirarse, dijo mientras los presentes solo atinaron salir lentamente de la oficina, dejando al Uzumaki mayor con su alumno que para la que quería hablar con él. ¿Qué piensa hablar con él mañana Kage-sama? Preguntó el Sarutobi a el Uzumaki. No lo sé. Pero quizás le haga varias pruebas físicas y ver si me puede mostrar esa transformación si de verdad es posible, nos ayudaría bastante, dijo viendo que era una clara forma de saber si lo que hubiera dicho el chico era cierto, pero ¿cómo puedo poner a prueba a ese chico? Si todo lo que dice es verdad podría ser más fuerte que Sasuke y yo juntos, pensaba para sí mismo el Hokage al saber cómo en ese mundo parecían tener un poder que superaba los límites que ellos habían llegado y que podrían ser capaces de romperlos aún más. Fuera de la oficina. Sinceramente tu historia es increíble y difícil de creer Gohan, dijo el Nara al son que rió nervioso. Eso lo sé. Pero juro que mañana les mostraré cosas que puedo hacer jaja, decía riendo el son hasta que fueron detenidos por un inmenso sonido que se escuchó como si el de un león rugiendo se tratara, cosa que alarmó a todos los presentes. ¿Qué fue eso? Dijo Denki algo asustado por haber creído escuchar un rugido de león solo para asustarse más al oírlo una vez más confirmando que sí lo había escuchado. Gohan. No los asustes así, decía riendo un poco la amiga del mencionado, haciendo que todos la miraran a ella confundida para luego notar al híbrido apenado y rascándose la cabeza.
Lo siento, es que tengo hambre, jeje, lo dijo, cosa que no entendieron a qué se refería hasta volvieron a oír ese aullido, que tras escucharlo bien, provenía del joven Son, o más bien de su estómago. O bueno, como regalo de regreso Sarada y de tu invitado, todos están invitados a comer en el restaurante de mi familia, decía sonriendo la Akimichi poniéndose frente al grupo. Eto. No quiero ser molestias, no es nece. Antes de que el pelinegro Son pudiera terminar fue sorprendido cuando la Akimichi empezó a jalarlo de la mano como si un objeto se tratara. No es molestia y aprovechando me sigues contando de tu vida y más, dijo la morena. Iba caminando más rápido que la mayoría de los presentes, que vieron esto con una gota de sudor y la Uchiha con una leve mueca de molestia. Tras unos momentos el grupo llegó al lugar donde el grupo fue invitado con todo gusto a su entrada, cosas que el grupo de Genins, el Son y los dos Uchiha mayores pasaron. Tras sentarse y explicar lo sucedido Kicho a sus padres sobre la desaparición de su amiga y su regreso junto con el joven Son, dijeron que esta cena era invitada por la loca, después de todo, que tanto podían comer. Goanama, ¿acaso no tienes hambre?, decía entre masticadas la Akimichi al Son, mientras todos estaban en una mesa de gran tamaño, donde alcanzaban a estar todos sentados mientras frente a cada uno había una gran muslo de un tamaño inmenso, como si fuera de un jabalí mutado, cosa que causó que todos a su forma trataran de comerlo, a excepción de los dos Uchiha mayores, uno por simplemente no tener hambre, y otro que no era de agrado de comer carne, y más con ese estilo. No es eso. Pero temo que los asustes y ven como, decía honestamente el Son, recordando que a pesar de poder comer de forma más tranquila, que a diferencia de su padre que comía como bestia, él comía igual como una bestia. Tremendo cabrón, no mames. Tranquilo, no puedes estar peor que nosotros, dijo Iwabe mientras como si un cavernícola tratara de comerse su muslo, sujetándolo de una parte para después alejarse para que el pedazo se separara, pero como si fuera chicle solo hacía que se estirara. ¿Seguros? Fue lo que dijo nuevamente, haciendo que varios le dijeron que no había problemas. Bien, si es así, provecho, dijo solo para, ante la sorpresa de todos, hacer algo bastante asqueroso y increíble, comerse la carne del muslo en solo 4 mordidas dejando solo sus huesos. Más por favor. Fue lo que dijo, haciendo que todos quedaran en shock a excepción de cierta Ojihade, que lamentaba la suerte de su amiga. Lo siguiente que se vio fue una gran masacre por parte del pelinegro, que devoraba todo lo que había frente suyo. Cada cosa que tardaba, desaparecía en un momento y se subía a una gran pila de platos sucios que se iba aumentando de a poco, mientras el Son solo comía hasta formarse varios, que rodeaban la vista de todos los presentes, que parecía que habían perdido todo el apetito que tenían hace unos momentos, hasta incluso la Akimichi al ver cómo el chico logró comer una cantidad de 30 personas, o más bien, 10 veces lo que comía con su familia normalmente. La única que a pesar de todo esto que se encontraba tranquila era la Ojihade, que estos momentos solo comía un plato de sopa en todo el lapso que su amigo comió. Ah. Estuvo delicioso, más por favor, decía el pelinegro, haciendo que los presentes cayeran junto con varias personas como dentro y fuera del restaurante, que también se habían quedado a expectar la masacre. Eto Gohan. Creo que deberías tranquilizarse un poco, solo mira cuánto has comido, dijo su amiga, la única que se mantenía en su lugar, a su amigo, que notó las pilas de plato a su alrededor, mientras las personas de su alrededor se levantaban y estaban expectantes de la respuesta de el Son. O cierto, mejor me detengo, después de todo se debe comer con moderación. ¡No mames! Tras mencionar esas palabras, los presentes volvieron al caerse al suelo a excepción de su amiga, que solo se reía de la inocencia de su amigo en ciertas ocasiones. Era de mañana en la aldea de la hoja, donde a pesar de la hora ya había varias personas despiertas. A pesar de eso, entre esa gente a estas horas, una llamaba la atención de todos, y eran 2 chicos que iban caminando en medio de la calle como si nada. ¿Me recuerda dónde vamos?, dijo el pelinegro Son, que iba caminando a un lado de su compañera mientras tenía sus 2 manos atrás de su cabeza. Normalmente en unas 2 horas más iba a la oficina de Okage-sama para ayudarlo con su papeleo, así que pensé que sería bueno momento para explorar la idea, dijo la Ojihade a su amigo, que entendió. ¿Y a dónde vamos primero?, preguntó el pelinegro.
Jeje, no será divertido si te lo digo, decía con una sonrisa Lauchi a su amigo, que como si un niño pequeño preguntaba repetidas veces que le dijera a dónde iban, cosa que sacaba pequeñas risas a la chica. Mientras ellos caminaban no notaron que varias personas los seguían de forma discreta. PSS. Mitsuki. Siguen a las 12 en punto, decía la voz de cierto rubio a su compañero, mientras el mencionado estaba viendo por un callejo, viendo a los dos chicos caminar tranquilamente. No lo sé, no tengo reloj. Pero ellos siguen ahorita en la misma calle, dijo el peliblanco sin entender lo que dijo bien su compañero de equipo. Me refiero a... Olvidado, dijo tranquilamente el Uzumaki también exponiendo su cabeza y viendo a los chicos dar vuelta por la calle. Bien, es momento de movernos, dijo para ver atrás y encontrarse con el equipo Inoshikacho, aunque solo uno de los tres parecía tener ánimos. Porque estoy aquí, decía el rubio Inara del equipo Inoshikacho a la Akimichi, que también estaba ahí pero con una expresión seria. Ustedes no me pueden dejar sola en una situación como esta, somos un equipo, no pueden dejarme en una misión, dijo para que el Nara diga eso no cuenta, además ni estamos en una misión, respondiendo ella, pues para que lo sepas si la estamos, dijo la morena confundiendo a sus compañeros. Sí miren, dijo el Uzumaki menor abriendo un pergamino que tenía en mano mientras todos lo leían a detalle. Boruto, Gohan me ha dado su cápsula para revisar la máquina del tiempo, actualmente estoy con varios científicos de la aldea junto a tu padre tratando de ver cómo funciona, así que te pido que vigiles cada momento donde Sarada y Gohan tengan cercanía, traducción para padres sobreprotectores. Espía cada momento que se encuentren ellos juntos sin excepción, si ocurre algo necesito que me lo informes a detalle, traductor. Si ellos hacen algo cuenta todo lo que pasó desde que hacían, dónde estaban, y cada gesto que ponían. Si consideras que algo grave pasa avísame enseguida, traductor. Ven aquí lo más pronto que puedas y cuéntame qué pasó sin olvidar ningún tema, no falles, traductor. Ni se te ocurre equivocarte. Era lo que decía la nota para terminar con la firma y nombre del pelinegro Uchiha. Para el Nara y Yamanaka el mensaje con palabras completamente formales decía que espiaran a todo momento a su hija, aunque para el Uzumaki y la Kimichi no le veían ningún problema y pues Mitsuki solo no tenía nada más que hacer. Así estuvo la mañana para los presentes, siguiendo a donde fueran la Uchiha y el Son, que exploraron cada lugar de la aldea, desde armaderías donde Gohan quedó fascinado, a tal grado que si algún día volvía, traería dinero por una espada que le gustó, cosa que percató a su amiga. Luego de eso siguieron el recorrido, viendo desde tiendas simples con cachivaches hasta tiendas de videojuegos, donde se quedaron por un rato y al salir, se veía a un alegre pelinegro comiendo unas palomitas del lugar y una Ojihade sonriendo mientras tenía en sus manos un muñeco de un mono que había sido regalado por el Son, apenando a la chica esos instantes, pero aceptando el juguete sin chistar, todo siendo aún observado por sus vigilantes a detalle, aunque el Uzumaki veía todo con un ceño fruncido, como si solo le molestará que hicieran, aunque fue algún contacto, que solo dijeran sus nombres. Para acabar su recorrido, Sarada le mostró uno de los mejores lugares de la aldea, el monumento Kage, donde en estos momentos andaban en la cabeza del séptimo Kage, ambos sentados con las piernas cruzadas viendo solo al frente suyo. Fue un buen día, y apenas es de mañana, decía sonriendo el pelinegro a su amiga, sin quitar la vista de la aldea oculta entre las hojas. Sí, jeje, aunque pasó más tiempo de lo que pensé, pero no me arrepiento, dijo la Ojihade mientras aún tenía en brazos a su peluche como si una niña se tratara. Sí, aunque creo que ya pasó más de 2 horas de las que habías mencionado, dijo el pelinegro recordando cómo en el camino su amiga le había dicho que en 2 horas se reuniría en la oficina del Hokage como lo hacía antes de su ida. Cierto, me olvidé de ese detalle. Creo que será mejor volver, dijo la chica recordando eso y como Gohan seguiría siendo cuestionado de ese mundo que... Los pensamientos de la Ojihade se callaron al llegar una cosa en su cabeza. ¿Sarada pasa algo? Preguntó el pelinegro pasando una mano por la cara de su amigo, cosa que hizo que la chica reaccionara y fijara la vista a el Son, que no entendía qué pasaba. Gohan. Cuando el combustible de la máquina se recupere, tú te irás, dijo haciendo que el chico pusiera una expresión de confusión, pero afirmando a la pregunta. Ahora su mundo estaba en sus manos, y ahí había tantas cosas que luchar que no podía dejarlos, en especial a su madre y a su futuro hermano, y a todos sus amigos en ese mundo. Entonces, cuando te vayas, no volverás.
y como si hubieran metido a Gohan en un genjutsu, se quedó quieto en su lugar al oír la pregunta. En sí, quería volver y jamás perder a otro ser querido si podía hacerlo, pero eso también implicaba que dejaría un mundo completamente único y extraordinario a su forma, junto con una chica que le tenía tanto aprecio como si fuera su amiga desde jóvenes. Podía no estar seguro bien de su respuesta, podía tal vez que sus palabras cambiaran todo lo que su amiga pensaba de él, o al menos lograr romper ese incómodo silencio que se formó durante unos segundos. Yo quiero ir a mi mundo, ahora soy el responsable de lo que pase, es mi responsabilidad protegerlo, ya que eso es lo que espera mi padre, mi madre, además de darle un gran y bello mundo para vivir a mi hermano, dijo sinceramente el chico viendo a su amiga, que sintió como si le hubieran hecho un disparo directo a su corazón con una pistola, mientras sujetaba con algo de fuerza el peluche que tenía en manos como si este quisiera alejarse, pero... dijo haciendo que la chica le vieran esperando su respuesta solo, recibiendo una gran sonrisa marcazón, ahora este también es mi mundo desde que lo pise, lo protegeré como cuando tú lo hiciste en mi mundo, dijo el Son recordando a su amiga en el torneo, totalmente herida, sus lentes, completamente rotos, algunos huesos, también rotos, y a pesar de eso su valentía de luchar en esos momentos, fue irrompible, volveré Sarada, eso tenlo por seguro, prometí que te ayudaría a cumplir tus sueños como que tú me apoyarías en mi promesa de proteger mi mundo y es algo que no va a cambiar ni aunque estemos en diferentes mundos, y esa es una promesa que mantendré, terminaba de hablar el Son con una voz firme manteniendo esa gran sonrisa viendo como su amiga había bajado la mirada haciendo que su pelo tapara sus bellos ojos cosa que puso nervioso a el pelinegro temiendo que algo que había dicho la había lastimado, algo que no le gustaría ver, Sarada lloró. Antes de que el pelinegro pudiera disculparse fue sorprendido cuando su amiga se levantó de su lugar dejando su peluche al lado y dándole un fuerte abrazo a su amigo que no entendía bien qué era lo que pasaba a su amiga. Gracias, gracias. Fue lo que dijo la chica con una voz como si en algún momento estuviera a punto de llorar mientras una gran sonrisa combinada con un ligero rubor en sus mejillas era notorio en su cara que el pelinegro no lograba ver bien, pero al solo oír a su amiga sacar a leves risas, comprendió que su amiga estaba bien y sin chistar correspondió al abrazo. Los presentes siguieron con esta leve muestra de afecto mutuo entre los amigos, que en estos momentos demostraban que a pesar de todo su amistad estaba sobre ellos en primer lugar. ¡Qué romántico!, dijo una voz desde uno de los tantos árboles sobre el monumento Kage, estoy algo celosa pero fue romántico, dijo una voz que se trataba de la misma Kinichi, viendo con corazones la escena como si una escena de telenovela fuera, solo faltaba un beso y una canción repetitiva y sería tal como las series que veía. El macho, decían en sus pensamientos con completo respeto Inoji Nishikadai, al ver a Gohan hacer que Sarada revelará sus problemas a él, sinceramente deberían preguntarle algún consejo al pelinegro de cómo era tan pegado a la Okihade. Esto creo que cuenta como cercanía, dijo simplemente otra voz en los arbustos, tratando de Mitsuki que veía esto con su típica cara neutra. Veía con enojo el Uzumaki la escena mientras apretaba sus dientes como si los tratara de romper, tranquilo Boruto. Cuando se vaya podrás recuperar el tiempo perdido, trataba de tener autocontrol de sí mismo el rubio viendo aún enojado la escena, en cualquier momento. Deben separarse, se decía para sí mismo viendo como los chicos ya llevaban segundos abrazándose, en cualquier momento. Decía viendo como los chicos seguían, ambos con una sonrisa, en cualquier momento. Repetía una vez más viendo como los minutos iban pasando y los dos chicos seguían aún abrazándose. Pero ¿cuánto tiempo van a seguir? Fue el grito de cierto Uzumaki a los cuatro vientos, haciendo que varios pájaros salieran volando de los árboles, asustando a sus compañeros que temían que habían sido descubiertos y eso fue apoyado cuando los chicos de golpe se separaron y vieron al árbol donde antes se había oído el grito donde antes que lograran ver los vigilantes, haciendo que al ver al árbol no lograran ver a nadie en este. Bueno. Creo que será mejor movernos. Dijo el pelinegro dejando eso de lado y levantándose de donde estaba sentado. Sí está bien, pero primero vamos a mi casa a dejar el muñeco que no puedo llevarlo, dijo la Okihade al Son que entendió eso para solo momentos después estos dar un salto para caer a la ciudad y empezar a caminar entre la calle, solo para momentos después ser seguido por los demás presentes. En el mundo de Dragon Ball lugar desconocido. Bienvenido de vuelta, decía una voz robótica en lo que parecía ser una sala de operaciones, mientras en medio de ahí parecía haber una persona o a un organismo vivo. ¿Dónde estoy?
¿Tú quién eres? Decía una voz de un moribundo ser mientras se veía como un extraño chip era colocado en su pecho, haciendo un extraño metal empiece a repartirse por todo su cuerpo. Yo. Solo soy un simple medio que busca a un portador indicado. Y felicidades, lo eres tú, has hecho lo que pocos han vivido, el morir y resurgir una vez más, dijo nuevamente la voz electrónica mientras el cuerpo de ese extraño ser se recuperaba, entre ello la formación de una extraña cola y un ojo quemado que segundos después, cuando el metal lo cubrió se formó un ojo completamente de metal y con una pupila roja. Sí, cómo no. Ahora te agradeceré y obedeceré plenamente, sin chistar solo por haberme salvado la vida. Decía el ser con sarcasmo en su voz, mientras en medio de que empezaba a hablar su voz parecía volverse un poco más robótica, y su vista parecía volverse de color rojo. No me obedecerás, solo me ayudarás en un pequeño agradecimiento. Además, te estoy permitiendo que tengas la oportunidad que nadie más tendrá. Dijo la voz robótica mientras el ser de ahora hecho de puro metal se levantaba de donde estaba. ¿Y eso es? Preguntó esperando que la propuesta de este extraño ser valiera la pena al tiempo que caminaba lentamente a una ventana que daba la vista al espacio y también un poco al reflejo del extraño ser. Venganza. Venganza contra ese maldito Saiyajin, Kohler, dijo la voz al tiempo que el mencionado ahora conocido como Kohler ahora con una apariencia robótica, miraba fijamente un planeta mientras una sonrisa se formaba en su cara. Te escucho, dijo el ahora metal Kohler mientras solo una palabra se formaba en su cabeza. Venganza.